Excelente mañana, amigas y amigos, ¿cómo están? Oigan, ya es 10 de abril. 10 de abril, ya tan rápido. Qué rápido se pasa el tiempo, ¿no? Bienvenidas y bienvenidos a este día número 7 de nuestro reto de 21 días, practicando las enseñanzas de Wayne Dyer en su libro Tus zonas erróneas. Vamos a iniciar nuestra mañana como todas las sesiones en Gmind, tomando una postura cómoda con nuestra espalda recta, como nuestros pensamientos, plantas de los pies apoyadas en el piso, ojos cerrados y lengua pegada al paladar. Inhalamos profundo. Exhalamos lento y al hacerlo pedimos al Espíritu Santo unirnos a todas las mentes y corazones que están trabajando en este instante por la expansión de la conciencia en cualquier lugar del mundo. Y de igual manera le pedimos que nos ilumine para tener una mayor comprensión de la información que vamos a recibir y compartir esta mañana, de tal manera que se transforme en una experiencia en nuestras vidas. Así sea. Podemos abrir los ojos. Y bueno, pues vámonos directamente con nuestra sesión número 7. ¿Qué vas a descubrir en esta sesión? Bueno, hablaremos un poquito sobre lo que nos comparte el autor en relación a los pensamientos y las emociones, la inamovilidad, la responsabilidad de manejar y controlar nuestras emociones y unas prácticas sencillas que vamos a realizar en esta mañana. Muy bien, por cierto, por todas las personas que mandaron su cuadernillo, su estrella polar, su meta. Muy bien, muy bien, que participaron en el chat. Ayer hubo mucha participación y eso, además de que nutre al grupo, realmente quien se lleva el mayor beneficio es la persona que lo hace. Cuando yo comparto, yo soy quien me llevo el mayor beneficio, ¿de acuerdo? Bueno, tus zonas erróneas. Estamos en el día número 7, hacerte cargo de ti mismo. Ayer nos quedamos en la parte donde el autor nos decía, la verdadera opción radica en decidir ser personalmente libre o permanecer encadenado a las expectativas que los demás tienen de uno mismo. Y hoy nos dice el autor, bueno, hacerte cargo de ti mismo significa dejar de lado ciertos mitos muy generalizados, como que normalmente nosotros no podemos tomar el control y la rienda de nuestras vidas, porque como decíamos ayer, no, pues es que mis emociones, yo así nací, en mi familia todos tienen el carácter de esta manera, o yo nací de esta manera y pues yo soy muy sensible, o yo soy muy esto, o a mí me afectan más estas cosas que a los demás, yo no puedo controlar mi temperamento, yo no puedo controlar mis emociones, ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, nos dice el autor, no, para empezar, hay que deshacernos de esos mitos. Y uno de ellos tiene que ver con la inteligencia. Nos dice el autor, nosotros pensamos normalmente que la inteligencia se mide, porque así nos lo han explicado, que se mide por la capacidad de resolver problemas complejos. Pero bueno, hablando de inteligencias, acuérdense que este libro lo escribió el autor en 1976 y actualmente pues ya hablamos de múltiples inteligencias, ¿no? Que incluso en la escuela normalmente se miden, no todas, algunas nada más, pero no son todas las que se deben de medir. Denme un momentito, por favor. Ok, y nos dice el autor, pero no, eso no es la inteligencia. Para efectos de lo que vamos a estar viendo con él, nos dice, el verdadero barómetro o termómetro con el que deberíamos medir nuestra inteligencia es tener una vida feliz y efectiva, vivida cada día y en cada momento. Nuestra capacidad de resolver problemas, por supuesto que es una habilidad que debemos desarrollar y que nos sirve mucho, pero para efectos de lograr la felicidad y un estado armónico y de bienestar en nuestra vida, nos dice el autor, que simplemente es una habilidad que nos sirve para allegarnos de este estado de bienestar en nuestra vida porque nos ayuda a resolver los problemas de determinadas maneras. Y son los problemas que nosotros creemos que son problemas en nuestra vida los que nos quitan la paz, los que nos hacen perder nuestro estado de salud, paz, tranquilidad, armonía, bienestar, felicidad, etcétera. Por eso nos dice, sí, la inteligencia te ayuda, es una habilidad útil para eso, pero no para ser feliz, sino únicamente sirve para resolver problemas y para tener éxito o ese tipo de cosas, ¿no? Nos dice el autor, las personas inteligentes, por ejemplo, como saben cómo resolver problemas, también saben cómo elegir la felicidad porque saben cómo enfrentarse a los problemas. Ahora bien, nos dice el autor, aprender a hacerte cargo de ti mismo implica un proceso mental totalmente nuevo
al que normalmente hemos tenido con anterioridad a entrar al estudio de estos temas, porque nosotros aquí en Gmind y muchas personas desde antes de haber llegado a Gmind ya se empezaban a hacer cargo de sus vidas, ¿cierto? Pero ese sí es un pensamiento diferente al que normalmente nos han enseñado a tener a lo largo de nuestra vida, pero sí implica ir cambiando nuestra manera de pensar. Y eso es lo que vamos haciendo con todo el entrenamiento de Gmind. No importa en qué nivel estemos, vamos reforzando esta perspectiva diferente de ver la vida, de experimentarla, de abordarla, de sentirla y de las cosas que podemos lograr, ¿no? Ayer estaba en un grupo y estaban conversando unas personas, no, mejor ya hay que buscar herramientas diferentes para, bueno, estaban hablando de otras cosas, pero el chiste que terminamos conversando sobre esto, la libertad de las personas para poder decidir lo que queremos en la vida. Hay muchos caminos para lograrlo, muchos. Ahora, es que miren, bueno, luego conversamos sobre estos temas, pero bueno, hacernos cargo de nosotros mismos implica pensar diferente a como lo hemos hecho hasta antes de tomar estos caminos. Y para ello, nos dice el autor, debes confiar en tu capacidad de sentir emocionalmente lo que elijas sentir en cualquier momento de tu vida. Bueno, la inteligencia, nos dice el autor, es la capacidad de resolver problemas. Y la inteligencia también tiene que ver con la capacidad de decidir cómo me voy a sentir en relación con una situación que acontece en mi vida. Por eso nos está hablando de la inteligencia y de retomar nuestro poder. El poder que significa que yo voy a elegir cómo me siento, cómo actúo, cómo reacciono ante las situaciones que se presenten en mi vida, ya sean problemas o no. No sé si me explico, porque normalmente nosotros pensamos que sí podemos quizás elegir cómo actuar, pero normalmente no somos conscientes de que podemos elegir cómo me siento. Y lo que pasa es que no somos conscientes del proceso de manifestación. ¿Se acuerdan que esto ya lo hemos comentado varias veces en Gmail? De hecho, desde Crea tu Año. Decimos, la realidad son dos cosas. Lo que nosotros creemos que es y lo que nosotros proyectamos en la realidad cuando ya somos conscientes. Pero entonces esto es muy importante. El proceso de manifestación y de creación de la realidad siempre empieza con una cosa, ya sea consciente o inconscientemente, con una cosa, un pensamiento al que se le asocia una emoción que genera un sentimiento y eso es lo que genera la acción. Lo está diciendo nuevamente aquí de otra manera Wayne Dyer y otros maestros, como ya lo hemos comentado con anterioridad, por ejemplo, Bob Proctor, que ya señalamos que basa todo su pensamiento en Piense y hágase rico, y Piense y hágase rico también está basado en este libro que vimos el mes pasado de la ciencia de hacerse rico. Entonces, Bob Proctor nos habla de la stick person. ¿Alguien ha escuchado de la stick person de Bob Proctor? ¿No? Voy a ver si encuentro algún videito sobre él donde defina qué es la stick person. Él simplemente así le llama, pero nos explica cómo pasan los pensamientos. ¿Por qué se los estoy mencionando? Aunque obviamente Wayne Dyer nos va a explicar todo este proceso, pero lo importante de aquí es cómo empieza toda esta parte y por qué podemos elegir cómo sentirnos en relación a una situación que nos acontece en la vida. Liberarnos de nuestras cadenas de esclavitud, de reaccionar de una manera condicionada y programada, es a lo que se refiere Wayne Dyer con la libertad. Esa frase con la que iniciamos hoy, que fue la última que nos dijo ayer, la verdadera libertad consiste en la posibilidad y la capacidad de tomar una decisión, de tener una vida diferente, porque porque nos hacemos conscientes de cómo empieza el proceso de creación de nuestra realidad. Y todo empieza con un pensamiento. Y en este capítulo nos va recordando este proceso el autor. Dices que todo empieza con el pensamiento, pero el pensamiento, ¿cuál pensamiento? Es la creencia que nosotros tenemos respecto de algo. Fulanito, fulanita me está haciendo algo, esa situación me lastima, yo creo que esta situación es de tal o cual manera, ¿sí me explico? Y que no tenemos control sobre ello y eso nos genera una emoción. Nada más que ojo con que las emociones, porque creo que antes de hacernos conscientes de este proceso, nosotros pensamos que necesariamente una determinada situación siempre va a generar la misma emoción de manera, o que siempre va a generar la emoción, la misma emoción en todas las personas y en consecuencia el mismo sentimiento y en consecuencia las mismas acciones. Pero no, eso está determinado por los programas que nosotros tengamos instalados en nuestra mente subconsciente y por la manera en que hemos sido condicionados y programados.
¿Sí me explico? Por la manera en que nuestra familia, nuestro entorno social, nuestro transgeneracional, la sociedad en la que vivimos, la publicidad, la información que nosotros permitimos que entre en nuestro campo energético, nos vaya moldeando la manera de percibir la realidad. Porque recordemos que las cosas no son como son, sino como nosotros creemos que son. Es que esto es muy importante. Aquí el autor nos dice, un pensamiento genera una emoción un sentimiento y el sentimiento la manera en que actuamos. Sí. Y nos dice, y tú puedes elegir y cambiar ese pensamiento que te está generando todo este proceso. Él no nos está hablando aquí del proceso creativo y del observador consciente, pero nosotros que ya conocemos esa parte sabemos que de esto depende qué es lo que voy a proyectar en la realidad que voy a vivir y la manera en que la percibo y luego se vuelve a repetir el proceso. Sin embargo, aquí hay una cosa muy importante de la que necesitamos hacernos conscientes en este momento. Por eso les digo, porque parecería que cualquier pensamiento nos va a generar la misma emoción y no es cierto. Porque para una persona, un día nublado puede estar alineado con una emoción de tristeza, de melancolía, de desgano, pero necesariamente para todas las personas es así. No, ¿verdad que no? Y a veces pensamos que sí, pero no es así. ¿De qué depende eso? De la información que se haya grabado en nuestra mente subconsciente de donde sea que venga. Punto. ¿Ok? Ahora nos dice el autor, bueno, así pasa. Este es el proceso. Necesitamos reconocerlo. Pero una vez que ya hemos reconocido eso, también debemos hacernos conscientes de que nosotros tenemos, aunque no sepamos todavía cómo, la capacidad de poder parar ese proceso creativo y de reordenarlo, de cambiarlo, de reprogramarlo. Entonces, si para estos efectos de lo que nos está explicando el autor, todo inicia con un pensamiento y queremos cambiar un resultado, ¿qué necesitamos cambiar? El pensamiento. Eso es lo que dice el autor. Debemos cambiar el pensamiento y la creencia. Ahora, esto se dice muy fácil, como siempre, ¿no? Sí, pues cambia el pensamiento. Sí, pero a veces ni siquiera somos conscientes del pensamiento, de la creencia. Y ese es el ejercicio que vamos a practicar otra vez hoy. Todos los meses hay un momento en el que practicamos con ese proceso creativo. ¿Se han dado cuenta? En absolutamente prosperidad sin esfuerzo, en piense y hágase rico, bueno, en la ciencia de hacerse rico, todos los meses. Porque los maestros, los grandes maestros tienen clara esta situación y necesitamos volvernos conscientes de ello, estar atentos, atentos, como decía Eckhart Tolle, en el aquí y el ahora, como el gato que está esperando afuera de la guarida del ratón a la expectativa de que salga porque sabe que va a ocurrir algo. Así nosotros debemos estar todo el día conscientes de qué estoy pensando, por qué me siento así. Ese es el reto al que les invito a que practiquemos hoy. Esas emociones que estamos teniendo y esos sentimientos que nos hacen reaccionar de determinada manera, el reto hoy es ser conscientes de qué pensamiento proviene. ¿Cuál es la creencia que me lo está originando? No cuál es la causa, porque normalmente nos podemos hacer conscientes de que, es que se me cerró alguien en el camino, a lo mejor iba manejando, alguien se me metió y eso me hizo enojar y pensamos que es la acción. ¿Sí me estoy explicando? Pero no es la acción, es lo que yo estoy interpretando de esa acción, lo que yo estoy pensando. Ese es el reto de hoy, ese es el ejercicio que vamos a practicar. Asimismo, nos dice el autor, debes confiar en tu capacidad de sentir emocionalmente lo que elijas sentir en cualquier momento dado de tu vida. O sea, nos dice, confía y cree que tú puedes elegir la emoción que quieres tener en relación con un pensamiento o en tu vida para transformarla. Los sentimientos, nos dice el autor, no son simples emociones que te suceden porque así tenía que ser. No, es lo que nos explica. Son reacciones que normalmente tenemos de manera inconsciente asociadas a una creencia, pero que a partir de que nos volvemos conscientes de ellas, nos dice el autor, también podemos elegir tener una o tener otra. Ahora, cuando ya nos hacemos conscientes de que una determinada creencia me está generando una emoción que me genera un sentimiento, por supuesto que puedo cambiar el pensamiento y puedo reprogramar todo el proceso, pero también lo que pasa, a ver si me explico, puedo cambiar ese pensamiento, pero también puedo reprogramarlo.
Porque ven que el autor nos dice, aunque eso yo creo que lo vamos a hacer un poquito más adelante, y de hecho en aire sí lo trabajamos, en el proceso de reconfiguración tridimensional también, pero no necesariamente es que tengamos que empezar por reprogramar todos los pensamientos que están asociados a determinadas emociones que nosotros elegimos no tener. O sea, ese es un primer paso. Pero bueno, podemos utilizar esto de muchas maneras. Ahorita vamos a seguir el método de Wine-Dyer, ¿ok? Cuando llegamos nosotros al método de reconfiguración tridimensional, yo les comento una cosa. Sí es cierto que podemos reprogramar nuestras creencias, por supuesto, pero ¿qué es más fácil? Reprogramar las creencias que no tenemos, como nos dice aquí el autor. Pone el ejemplo de un dentista, ¿no? Que tú ya tienes programado y condicionado el pensamiento de que ¿cómo se llama este aparatito? Él dice una cosa, pero es la fresa o no sé cómo se llama de los dentistas. El que suena tss, y ya nada más lo oyes y ya te genera como Fresa. algo, porque ya tienes asociado un pensamiento, una emoción y un sentimiento. Y dice Wine, pero tú podrías reprogramar ese pensamiento de tal manera que cuando escuches otra vez la fresa del dentista, en vez de asociarlo con dolor o con lo que cada quien lo asocie, lo puedas asociar con otra cosa. Y es cierto, sí lo podemos hacer, pero hay una cosa que yo les he compartido varias veces y quienes han pasado por ese proceso ya se lo saben. ¿Qué será más fácil? ¿Reprogramar algo como este pensamiento? Porque miren, lo que pasa es que ahorita solo les estoy dando una idea, pero a veces tenemos estos pensamientos voy a ponerles un ejemplo, la comida engorda. Y hay personas que tienen tipos de frases como, a mí hasta oler la comida me engorda. O para ganar dinero son un buen de creencias tengo que ganarme el dinero con el sudor de mi frente y todo lo que viene asociado con ello. Ojo con lo que les voy a decir, ¿eh? Ojo porque esto sí es algo como un poquito disruptivo y yo sé que les va a choquear a las personas que no han llegado todavía a ese paso y van a decir, no, ¿cómo? Fíjense, normalmente ya cuando entramos en estos caminos, y lo estoy comentando porque es lo que está diciendo Wine, pensamos que lo más fácil es reprogramar ese pensamiento. Y entonces vamos llegando a estos procesos con la idea de, ahora voy a reprogramar mi pensamiento. En vez de pensar que me voy a ganar el dinero con el sudor de mi frente, no. Ahora lo voy a reprogramar para que el dinero me caiga de los árboles, llegue a mi vida de maneras inesperadas, fáciles y sin trabajo. ¿Sí me explico? Y sí es cierto que se puede, voy a reprogramarme para que entre más vea Netflix, más dinero me llegue. Entre menos trabajo haga, más dinero, más rápido y en cantidades más abundantes llegue a mi vida. ¿Me estoy explicando? Sí, claro que todos queremos reprogramarnos para llegar a eso. Y claro que sí se puede, pero ojo, ¿qué será más fácil? Trabajar para lograr un resultado, reprogramando todo un sistema de creencias o apalancarte de las que ya tienes. ¿Qué creen que requieren menos esfuerzo de tu parte? Ajá, de Yanira. Escríbanme en Apalancar el chat. tienes. Pues de las que ya tienes. No estoy diciendo, a ver, ojo con lo que quiero compartirles ahorita. Yo no estoy diciendo que no podamos reprogramar, pero la reprogramación se va haciendo de manera paulatina. En mi experiencia es más rápido y más fácil hacerlo de esa manera, porque cuando queremos reprogramar, además solamente somos conscientes de un determinado número de creencias, porque nuestras creencias más profundas o sí, la mayoría de nuestras creencias están profundamente arraigadas en nuestra mente subconsciente y es muy difícil que las podamos sacar. Y entonces recordemos lo que decía, es el autor de los 4 acuerdos, se me fue su nombre, si quieren lo comparten por favor en el grupo. ¿Se acuerdan que hablaba de los acuerdos y que un acuerdo está como amarrado con otro acuerdo y el otro acuerdo con otro acuerdo? Y así es nuestro sistema de creencias. O sea, una creencia te refuerza otra,
que te refuerza otra, que te refuerza otra. Entonces tu realidad se compone del conjunto de creencias que tenemos. ¿Sí me explico? Y por lo tanto, querer romper una creencia, ojo con lo que voy a decir, es un pedote, porque tendrías que transformar todo el sistema de creencias y nos implica mucha cantidad de energía. Por eso en Gmind no trabajo con reprogramar una creencia o dos creencias, porque estas creencias que tenemos del dinero y el trabajo, y solo estoy poniendo un ejemplo, no es esa creencia superficial que detecto a la primera. Está arraigada con un buen de creencias, de programaciones y de experiencias que he tenido a lo largo de mi vida. Y no va a ser tan fácil que yo pueda sacarlas todas. ¿Me explico? Por eso Aún no trabajo yo así. Mejor me voy apalancando de las que ya tengo y empezamos a construir nuevas creencias, a deconstruir también y a generar un nuevo sistema, pero es completo. Y esto lo hacemos todos los meses, todos los meses, todos los meses, cuando entramos aquí en la mañana. Por eso vamos viendo diferentes autores, amigas. O sea, se los estoy explicando ahorita porque tiene que ver con esto. Por eso no me quedo solamente con lo que yo les doy en Gmind. Este es el sistema y punto, no. Porque cuando leo a Wayne Dyer, pero también vimos a Wallace, pero también a Napoleón Hill, pero también a científicos, pero también a física cuántica, pero también esto, ¿sabes qué va pasando? En tu sistema de creencias se va transformando poco a poco, hasta que ya se convierte en una realidad para ti y no te diste cuenta. Y tenemos que ir haciendo esos cambios poco a poco también. ¿Me explico? Como hábitos atómicos. Hoy uno, mañana otro, el próximo mes otro. De tal manera que cuando te das cuenta ya es tu nueva realidad. A ver, hoy les quiero, vamos a hacer un ejercicio interesante. Creo que querías comentar algo, Ara. Adelante. También creo que de sí, Yanira. Adelante. sí, justo, gracias, buenos días a todas. Justo esto que estás, platicando, yo tengo un ejemplo súper tangible. Cuando empezamos a leer el libro de Conversaciones con Dios, yo traía una creencia limitante con respecto al herpes zóster, que los médicos habían dicho que eso no se puede quitar nunca en la vida porque se va al ADN. Y pues ya, yo estaba con pues ya, así como resignada, ¿no? Y cuando leemos Conversaciones con Dios, ahí dice, me llega la idea de cómo, o sea, si Dios es perfecto y Dios, no, su ADN es perfecto y yo soy hija de Dios, entonces, ¿cómo yo voy a tener ese virus insertado en mi ADN si mi ADN es el ADN de Dios? Cuando leemos el libro de la biología de la creencia y que nos habla de la mitocondria y todo, dije, aquí otra pista. Y finalmente, hace 8 días, bueno, como 10 días, se me manifiesta, yo pedí que se metiera en mi ejercicio de reconfiguración tridimensional las pistas, la raíz de lo que estaba pasando, porque yo no había podido terminar de este contrato con el herpes. Y entonces me da un brote de varicela. Y yo, ¿qué pasa? Y voy y investigo y sí, ya sabía que la varicela es la raíz del herpes, se llama varicela zoster. El punto exactamente es que estaba asociado este virus con otros patógenos y ahorita es así como una idea, un pensamiento limitante que no podía yo mover porque estaba asociado con otros patógenos que en mi caso, desde el biomagnetismo, tienen una asociación emocional específica. Y cuando ya sacamos todos los patógenos y empiezo a escribir lo que significaba emocionalmente, me doy cuenta de que lo que estaba haciendo era como la narración de mi vida. En tal momento era este patógeno con estas creencias limitantes. En tal otro momento, este otro patógeno con estas emociones y estas sensaciones.
Y bueno, no estoy diciendo que ya terminé de sacar todo, pues no, porque, pero por lo menos ya descubrí cuáles son todas esas ideas limitantes y lo quería compartir porque exactamente es cómo se hizo esta cadena que estaba soportando el herpes. Si yo nada más veo el herpes y no veo a todos sus aliados, no lo podía, eh, mm, no quiero decir debilidad, no podía darle las gracias porque no terminaba de aprender lo que me querían enseñar. Gracias. Muchas gracias a ti, Ara. Así es. Dice Margarita, me pregunta que cuál es un ejemplo de un apalancamiento. Voy a poner uno, porque en realidad sí queremos reprogramar, pero les digo que es más difícil hacerlo todo a la primera. Hay que hacerlo más sencillo. Eso es lo que trato de hacer más sencillo. Y en relación de más sencillo, Lucy, porque tuvimos una penúltima clase de Nether y les di un método muy largo. Me decía Lucy, salieron como 28,000 pasos. Entonces ya lo hice más sencillo. Ya, al rato les paso los pasos. Ok, entonces voy a dar solamente un ejemplo. Uno, pero necesitan tomar el ejemplo completo, ya lo verán cuando lleguemos a reconfiguración tridimensional. En este tema de hablando de la gente que trabaja, siempre pongo este porque es un ejemplo muy bueno, pero ay, ya nos tenemos que casi que ir. Bueno, pues lo que ibas a compartir de Yanira, ¿lo puedes compartir en el grupo o quieres compartirlo aquí? ¿Sí? Vale, solo voy a poner rápido un ejemplo. Levante la mano quien cree que las personas exitosas y con lana, que tienen mucha lana, tienen siempre limpio su carro. ¿Quién cree que tienen limpio su carro? Es una creencia. Y ya sé que todos creemos que para todo, más o menos todos tenemos la idea, porque lo hemos visto, que si alguien o que para tener mucho dinero debes hacer determinadas cosas. Y ahorita no voy a entrar en que si trabajar mucho o no trabajar mucho, porque ese es un tema. Y yo sé que queremos reconfigurarlo para que no es cierto. Y empezaríamos a divagar ahorita mucho. Pero con independencia de eso hay creencias que ya tenemos, como esa. Entonces yo les digo, cada que pasamos por el ejercicio de reconfiguración tridimensional, y hay diferentes cosas por las que creemos que una persona que tiene mucho dinero va a traer su carro limpio, pero tenemos que irle rascando. Les voy a decir una para mí, pero más o menos todas vamos a concordar o acordar o a coincidir en eso. Una persona que tiene mucho dinero va a ser muy difícil que traiga su carro sucio. ¿Por qué? Para empezar, si estamos pensando en un gran empresario, ¿acaso él maneja su carro? No. Yo les digo que siempre yo tengo la imagen de un general, ¿no? Porque era como mi referencia en el ejército y pues ellos ni manejan. ¿Quién maneja? El chofer. ¿Cuál es la chamba del chofer cuando no está manejando el carro? Ah, exacto. El carro tiene que estar impecable. Entonces, lo que les he compartido, si ya tenemos la creencia de que persona exitosa con lana siempre trae su carro limpio, una cosita con la que te puedes apalancar es, traigo mi carro limpio, punto. De ahí construimos un buen de cosas, ¿eh? Es un ejemplo nada más. Cómo nos vamos apalancando para estar construyendo un modelo. Ya, luego veremos ese ejercicio. Es muy interesante, porque no me peleo con las creencias, más bien no trato de reprogramar todo un sistema, sino utilizo cosas que ya tenemos y le vamos a agregar. Así como los hábitos, que decíamos, este nuevo hábito lo voy a encadenar con uno que ya tengo. Bueno, eso es lo que hacemos en el método de reconfiguración tridimensional. O sea, yo ya tengo esto, le voy a agregar otro. Y es más fácil y nos cuesta menos trabajo. ¿Ok? Listo. Pero sí, si queremos reprogramar, es lo que nos está diciendo aquí el autor. Los sentimientos no son simples emociones que te suceden, sino reacciones que puedes tener, pero el autor nos invita a elegir de manera consciente para no ser esclavos de nuestros pensamientos y nuestras reacciones. Y cuando eres dueño de tus propias emociones y las controlas, no tendrás que escoger reacciones de autoderrota, ni de fracaso, ni de dolor, ni de nada. Cuando aprendas que puedes sentir lo que prefieres o eliges sentir, empezarás a encaminarte por la verdadera senda de la inteligencia. No puedes tener un sentimiento o emoción sin antes haber experimentado un pensamiento, ya lo explicamos. Pero sí puedes controlar tus sentimientos elaborando los pensamientos que los precedieron, elaborando, cambiando, eligiendo. Pero para poder hacer cualquiera de esas tres cosas, ¿qué es algo que necesitas hacer antes? Pues reconocer el pensamiento.
¿Qué te originó el sentimiento? Ese es el chiste, donde debemos estar alerta, ¿ok? ¿A mí qué me generó? ¿Qué pensamiento? ¿Qué creencia? ¿Qué fue lo que me generó esta emoción? Cuando hayas logrado modificar tus pensamientos, empezarán a surgir tus nuevos sentimientos y habrás dado el primer paso en el camino de tu libertad personal. Ese es el ejercicio que vamos a hacer hoy. De todas hoy vamos a tratar de identificar en su libreta, yo les invito a que pongamos, la dividamos en dos partes, o su cuadernillo o donde lo apunten. Emociones le van a poner, no son positivas o negativas, porque acuérdense de intensamente, que finalmente tristeza tenía un propósito, ¿verdad? Pero lo que Armónicas y quiero, desarmónicas. ándale, gracias, Vero. Lo único que quiero es que identifiquemos qué pensamientos me generaron un estado de bienestar y qué pensamientos un estado de no bienestar, desarmónico, como dice Vero, nada más. ¿Ok? No estoy diciendo que sean buenas ni malas, solamente que lo identifiquemos. ¿Cuáles me generaron sentirme bien, alegría, armonía, paz, tranquilidad, qué sé yo, euforia? ¿Y cuáles me generan frustración, enojo, ira, coraje, falta de confianza, miedo, etcétera? Y vas a apuntarlas, ¿no? O sea, qué emoción en el momento que la tienes y que te hagas consciente de qué pasó, qué gatillo mental se me detonó, qué pensamiento fue el que lo detonó. No quiero que los cambies, solo que identifiquemos nuestro patrón de creencias, ¿ok? Pon atención, también nos dice la autora, cómo dices las cosas. Uy, esto de poner atención a cómo y qué palabras utilizamos para describir tal o cual cosa, pues es un gran ejercicio, ¿eh? Dice uno de mis mentores, bueno, les voy a dejar este ejercicio y lo comparten en el grupo. ¿Cuántas palabras existen en el idioma español? ¿Y cuántas en promedio utilizamos hoy en día nosotros en México? ¿Sí me explico? Porque no es lo mismo decir estoy molesto, estoy enojado, estoy encabronado, estoy que me lleva la chingada. No es lo mismo. ¿Me explico? Y desde ahí empieza todo este proceso. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese ejercicio de reflexión también. ¿Ok? Evitar la inmovilidad, o sea, cuando ya no hacemos las cosas por nuestras creencias. Podemos evitarlo, nos dice el autor, aprendiendo a vivir en el momento presente, para empezar. Desde luego también cambiando nuestros pensamientos, utilizando las palabras adecuadas y también reprogramando y reconfigurando nuestras creencias. Pero nos dice, bueno, también es importante saber que debemos vivir aquí, no en el pasado y no en el futuro, porque a eso a veces nos limita. Cambiar tu manera de pensar o sentir es posible, aunque desde luego nunca es fácil, y depende de las razones que tengas para hacerlo. Nos pone el ejemplo de que si alguien te amenazara con una pistola para que hicieras tal o cual cosa, seguramente lo harías, o si amenazaran la vida de tus hijos. ¿Y por qué no lo hacemos? Es lo que nos dice el autor. Bueno, pues esto es lo que trabajamos todos los meses en Gmind. Ese es el poderoso para qué. Es que no tiene que venir nadie a ponerte una pistola. Lo que pasa es que no tenemos una razón lo suficientemente poderosa para movernos de nuestra zona de confort. Hay que encontrar, nosotros esto ya lo trabajamos, por eso no me detuve mucho aquí. Si quieres liberarte, dice el autor, tienes que desandar el camino mental que has seguido hasta ahora y decidir verdaderamente estar a cargo de ti mismo. Bueno, entonces el paso número 1, que ya lo estamos haciendo, asumo que por eso estamos aquí, es porque ya tomaste la decisión de andar un nuevo camino, de transformar tu vida. Y si ya tomaste esa decisión y quieres lograr cosas diferentes en tu vida, ¿qué vamos a hacer como primer paso para aplicar este método? Identificar qué pensamientos nos están generando qué emociones. ¿Por qué no les estoy diciendo que nada más los pensamientos que nos generen una situación desarmónica o inarmónica en nuestra vida? ¿Por qué no? No, porque también necesitamos saber qué pensamientos me generan estado de bienestar, porque de esos nos apalancamos, porque yo ya tengo esos. Entonces, cuando necesite hacer manejo de energía y entrar en un estado de paz, armonía, alegría, lo que sea, pues yo ya cuento con un determinado arsenal de pensamientos, de creencias con las que puedo apalancarme, de las que puedo echar mano, utilizar para volver a entrar en ese estado emocional que creo que ahorita no, que quiero, aunque ahorita no lo vamos a usar, solo quiero que lo identifiquen, ¿ok? Bueno, vamos a aplicar lo aprendido. Comenta y comparte en el grupo tus 20, realiza los ejercicios propuestos, lee el capítulo número 2 y comparte tus conclusiones con el grupo. Y con esto hemos terminado la sesión número 7 y nos vamos, pero así rapidísimamente,